Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy juega el Real Madrid contra el Mallorca, ya prácticamente la liga está perdida, matemáticamente no, pero virtualmente sí, madre mía, lo negro que viene por ahí. Y hay gente con paraguas ya y todo, Bueno, vamos a visitar el interior, vamos a, por supuesto, reaccionar al partido, aunque bueno, tampoco es muy relevante ni importante. Pero bueno, sobre todo lo importante de hoy es visitar el interior para ver cómo avanzan las obras del estadio, para ver cómo avanzan las obras del fondo sur con ese nuevo Starbucks. Y bueno, he pasado por ahí y no quiero hacer spoiler, pero lo voy a hacer. Han encendido también el escudo, han encendido, imagino, que las letras que están justo debajo que pone Bernabéu. Así que tenemos hoy vídeo interesante, así que nada, bueno, dale a like, suscríbete, que es totalmente gratuito, ponte cómodo o cómoda y nos vemos en el vídeo. Venga, vamos con ello. Bueno, ya empezaréis con el cómoda es un mueble, Jesús. Es que hay veces que no me entendéis, que no me conocéis, pero bueno, da igual, no pasa nada, yo también os quiero. Bueno, empezamos por la fachada este. Fijaos, bueno, vamos a dar una vuelta rápida porque tampoco hay gran cosa. Fijaos que ahí tenéis las nuevas animaciones que están encendidas para el partido de hoy. No me suena haber visto otras animaciones para los partidos. Este color azul oscuro, ¿no?, que predomina ahora mismo en las puertas de los accesos al Estadio Santiago Bernabéu. Falta... ¿qué hora es? Son las 7:35, hoy jugamos a las 9:30 de la noche, por lo tanto hoy pasa el autobús del Real Madrid a las 8 de la tarde, faltan 25 minutos para que pase, no creo que lo lleguemos a ver, así que directamente vamos a dar la vuelta y en cuanto abran las puertas accedemos para adentro. Bueno, creo que voy a ir hacia la derecha, izquierda, es que quiero enseñaros lo que se ve desde fuera. Venga, vamos a ver así rápidamente lo que se ve desde fuera, porque ya vimos aquí en el canal cómo habían colocado el escudo del Real Madrid, cómo lo habían encendido. También vimos cómo colocaban las letras de Bernabéu y muchas cositas muy interesantes en el interior de justo esta zona. Ahora vamos a pasar justo enfrente del palco de honor. Fijaos esas nuevas animaciones, que también lo vimos el último día que venimos aquí al estadio. ¿Os acordáis que, bueno, grabamos un vídeo de las alturas? Bueno, di la vuelta y luego me pasaron las imágenes del vídeo de las alturas. Y fijaos, porque hoy el escudo, ahí lo veis, está azul, completamente azul. Ahí, ¿o quién es? Bueno, el caso es, ahora lo veremos en el interior, pero tiene pinta que si han encendido el escudo azul, pues posiblemente veamos también las letras Bernabéu también encendidas. Esperemos, ojalá, porque será un videazo. Venga, vamos a seguir, dejando a la derecha el escudo del Real Madrid en las puertas, esas que no tienen numeración. Bueno, aquí ya acaban de cerrar. Así que no podemos pasar, pero sí podemos pasar por aquí. Mira, Miguel Ángel Román, el comentarista de DAZN. Bueno, ha comenzado a llover y aquí estamos todos refugiados. Creo que en cuanto abran las puertas me voy a ir para adentro y ya está, Madre mía, menudo temporal. La gente refugiándose aquí. Ojo, porque viene un autobús del Real Madrid y se ha escuchado algún pito que otro, Bueno, pues como siempre amanecemos en este lugar del Estadio Santiago Bernabéu. Mirad, están empezando a colocar los accesorios correspondientes a las cámaras de seguridad. Ahí se ve perfectamente que es, bueno, va a ser un domo, una cámara 360 grados. Fijaos cómo ha ido avanzando, cómo va avanzando toda esta zona, con sobre todo el techo, esos acabados en el techo. Aún tienen que ir quitando también
esos fluorescentes, esta iluminación que es provisional hasta que lleguen a este lugar, por supuesto, y coloquen ya la fija, la final, que es la que ya básicamente han colocado en ese lugar de allí. Pero de momento aún no han llegado a este lugar. Vamos a ir poco a poco. Fijaos que faltan remates todavía, las esquinas, los rincones. Aquí sí ya han empezado a colocar los focos correspondientes. Ahí lo tenéis. A ver si se ve mejor. Ahí está. Lo que pasa es que aún no está encendido. Y a partir de aquí hemos visto que hay bastantes avances. Muchos avances. Aquí parece que esto lo acaban de colocar. Esto salen los cables por ahí. Es un poco peligroso, pero muy importante colocar siempre un esparadrapo para que si tiene corriente, pues que no te dé el chispazo. Me imagino que no tendrá corriente. Y ya, bueno, vamos llegando a los lugares que tanto deseamos, que tanto queremos aquí en el canal. Ahí en la parte superior podéis ver que, bueno, ya vimos aquí en el canal que habían empezado a colocar la estructura correspondiente, la estructura metálica, para ya cerrar el techo de esta zona, pero aún no se ha llevado a cabo el cerramiento de este lugar. Lo que sí se llevó a cabo es el cerramiento en la parte vertical, en la pared. Aún hace falta de colocar la luz, la iluminación definitiva, también cerrar por ese lugar, terminar de pintar. Ahí lo tenéis, falta ese lado, que la verdad que es un poco raro, ¿no? Es un poco extraño que lo hayan dejado así. Y bueno, lo que decíamos antes, ahora sí que sí, han encendido las luces, lo que dijimos aquí en el canal cuando vimos en exclusiva estas letras de Bernabéu, que bueno, pues parecía que iban a ser iluminadas, y efectivamente, fijaos qué belleza, qué hermosura, y no precisamente esta carita, sino estas letras de Bernabéu, B-E-R-N-A-B-U, ahora sí que sí, B-E-U, que me he comido la E. Ahora sí que sí, la gente aprovecha para hacerse fotos y la verdad que queda tremendo, ¿eh? Y antes hemos visto, bueno, lo habéis visto, ¿verdad? Podéis rebobinar si no, el escudo del Real Madrid completamente encendido. Mira, sí, ahí está. Tengo otra gente. 1, 2. Vimos cómo encendían de este color el escudo del Real Madrid, y antes en el exterior estaba con otro color, y parece que lo van apagando, lo van encendiendo, van probando, a ver. Mira, sí, es que están probando allí, están probando, están allí los jefes de obra, y es espectacular, espectacular. Qué frío entra por aquí, madre mía. Mira, están allí los jefes de obra, y hoy es el primer día que lo prueban todo, y la gente, pues por supuesto, aprovechando a inmortalizar el momento. Bueno, pues otro vistacito ahora que la gente... Mira, ahora sí, cambiando de color, se cambia de color, vamos, lo cambian de color. Ahí van probando otro turquesa, ¿no? Antes estaba el morado, hemos visto el blanco, que es el que se mimetiza, ¿no?, con los colores que ya están alrededor de las mamparas. Azul. Este es el que hemos visto fuera, yo creo, en el exterior. Que en el vídeo la verdad es que se ve un poquito oscuro, se ve un poquito mal, pero aquí en persona se ve muy bien. No sé si es por el dispositivo o por la calidad de imagen con la que estoy grabando, pero aquí en persona se ve muy bien, ¿eh? El contorno del escudo se ve de maravilla porque está el color. A ver si ampliando. Ahí lo veis mejor. Como podéis observar, en el contorno del escudo es donde están las tiras LED
y por lo tanto donde está la iluminación. Pues ahí se ve perfectamente. Es una pasada, es una pasada, y cuando lo veamos en la fachada oeste ya va a ser otra cosa. Ojalá verlo pronto, la verdad, que ya hay ganas, hay muchísimas ganas. Bueno, vamos a continuar con el vídeo, ¿no? Vamos a hacer este paneo, este barrido de izquierda a derecha y continuamos. Bueno, vamos a continuar porque esto no acaba aquí, al igual que las obras del Estadio Santiago Bernabéu no acaban aquí. Por lo tanto, subimos niveles, como el Real Madrid subirá también el año que viene, la temporada que viene, de niveles, en este caso de posiciones. Oye, ¿por qué no va? Ah, vale, qué susto. Porque este año la verdad es que nos ha ido muy mal, nos ha ido fatal. No hemos ganado ni la Liga, ni la Champions, ni la Copa del Rey. Hemos ganado 2 títulos, para esos que dicen lo del nadaplete. Hemos ganado 2 títulos, pero bueno, al final sabe a poco, ¿no? Sabe a muy poquito que el Real Madrid, el mejor club del mundo, pues no gane su ansiada Champions, su competición fetiche, o al menos la Liga o la Copa del Rey. Vamos dejando esta parte de allí, pero es que aquí creo que también han encendido estas mamparas, estas de aquí, que como podéis observar en la parte inferior aún tenemos este fluorescente que es provisional, aún no es el definitivo, porque llegamos a una de las zonas que aún tienen que trabajar muchísimo, porque bueno, las paredes, no sé si aquí van a colocar el panelado, pero sobre todo tienen que tapar el techo, porque aquí sí está como se esperaba, color oscuro, color negro en el techo. ¡Oh, qué fresquito! Y color blanco en las paredes. Bueno, con la música de fondo de Manuel Carrasco, uno de sus últimos singles, entramos al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver el interior, a falta de colocar el segundo anillo LED, que todavía seguimos esperando. Pues tenemos el primero encendido, la cubierta súper importante que esté cerrada, porque además encima hoy está lloviendo y los jugadores pues, se mojan un poquito. También es verdad que no entra tanto frío, porque luego imagino que encenderán la calefacción. Hoy hace fresquete y más lloviendo, estamos prácticamente en junio y es que el tiempo está loco, ¿no? Lo siguiente. Así que nada, vídeo marcador, lo que digo, encendido, lo que ya estamos acostumbrados a ver, vídeo marcador encendido, cubierta cerrada, ya también estamos acostumbrados a ver, no desde hace mucho tiempo, desde hace poquito, este Skybar que hay ahí en la esquina de la Torre D, este restaurante asiático que pudimos disfrutar también aquí en el canal, que tenéis un vídeo en exclusiva de toda esa zona. A falta de que abran también el Skybar Bernabéu, que está justo ubicado en este lugar que estamos señalando ahora mismo. Aquí a la izquierda tenemos la UCO, la UCI, siempre operativa, siempre muy importante para pues, el correcto funcionamiento del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso los eventos, que es el fútbol. Y nada, lo que he dicho antes, que falta por quitar estos carteles, esta cartelería que pone Real Madrid, que es la antigua del Clásico Bernabéu, para empezar a colocar los módulos que ya tenemos colocados y muy bien instalados en la fascia del primer anfiteatro. ¿Cuándo? Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hay gente que pagaría millones quizás por saber cuándo van a colocar ese segundo y último anillo LED del nuevo Bernabéu. Pero bueno, más se perdió en la guerra y salieron silbando. Vamos a tener que esperar hasta que marquen los cánones o hasta que quien lo determine pues lo diga. Pero de momento hay que esperar. Venga, seguimos avanzando, vamos a seguir viendo cositas, vamos a ver la zona interactiva, a ver si hay alguna novedad. Iremos al fondo sur, que está justo ahí, y hoy no creo que visite el fondo norte y lateral oeste, porque creo que ya pues no hay muchas novedades, al menos en los últimos vídeos no hemos visto grandes novedades.
Así que, venga, vamos a seguir, porque el tiempo no para. Bueno, pues aquí estamos en el nivel 7 del Estadio Santiago Bernabéu, en la zona del lateral este. Aquí estamos en la zona interactiva. Esta zona interactiva que tendrá diferentes juegos y muchas funcionalidades para poder disfrutar de una experiencia inmersiva que no te dejará indiferente. Y me estaba fijando porque os acordáis que en el suelo teníamos dos pegatinas, bueno, unas cuantas pegatinas que indicaban básicamente el sentido, ¿no? El orden del sentido que tenías que hacer para poder disfrutar de esa zona interactiva. Esto no sé si lo han cambiado. Lo han cambiado, ¿no? Es como que esto es cemento ahora. O pladur fuerte, no sé. Antes aquí ponía games, ¿verdad? Pues ahora es como que esto lo han pintado, eso es como cemento o pladur. No sé, es como cemento o algo así. Y nada, eso es lo nuevo que tenemos aquí. Porque aquí quiero recordar que ponía games, que es juegos en inglés. Bueno, juegos en español más bien. Y lo han tapado. Y hasta incluso, como podéis ver, han creado esa plataforma vertical. Seguimos avanzando, porque esto no para, Esto no para. Seguimos avanzando. Vamos a ver si hay alguna novedad. Vamos a ir allí, a ver. ¿No veis el suelo como morado? Me da a mí la sensación. Bueno, el caso es que esta es una de las zonas. Esto no está abierto. Estas concesiones no están abiertas. Esta es otra de las zonas donde hemos visto muchas veces también los soportes para las pantallas. También vemos pues lo que parece ser puertas. Puede ser que sea puerta, porque aquí tenemos bisagras, tenemos lo necesario, los mecanismos para que esto gire. Y ahí también tenemos otros mecanismos. Ahí está. Y aquí tenemos otra, que esta se gira, esta se cierra de aquí para allá. A ver. Es que este es este LED que parece que es morado, pero parece que se ha modificado su color, no sé. Los proyectores que siguen aquí colocados, al final van a crear polvo de tanto tiempo que llevan colocados aquí. Yo la verdad es que le hubiese colocado prácticamente al final, ¿no? Porque es verdad que aquí está refugiado, aquí no le da el frío, ni el agua, ni el sol, ni nada, pero no sé, alguien puede venir aquí y puede manipular. Más cositas, celebración. A partir de aquí se supone que es celebración, algo tienes que hacer, siempre pasando tu pulserita. Pasas tu pulserita por ahí y accedes a la siguiente fase. Más servicios, estos sí están operativos. La parte de arriba, que la parte de arriba también ya vimos en su día cómo estaba colocado. Imagino que viendo cada uno de los iconos, por así decir, o por así llamar, tiene el relieve blanco que me da a mí que va a indicar como las letras de Bernabéu y el escudo que se van a encender. Parece que se van a encender. Van a ser retroiluminadas. Y aquí, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Porque en esta zona tenéis que darme chichas, jefes de obra, porque aquí últimamente no hay muchos avances. Y aquí ya acaba la temporada, ya hasta agosto. Imagino que será agosto o septiembre, cuando sea el primer partido aquí en el estadio, pues no volveremos a pasar, Increíble pero cierto. No volveremos a pasar al interior del estadio y esperemos y confiemos que para el primer partido ya esté todo, pues, qué deciros, a un 90-95%. No sé, es por tirarme a la piscina, pero ya sabéis que hay veces que hay agua
y hay veces que no hay agua. Otra zona, la número 2. A ver por aquí qué hay. Madre mía, si es que está el cielo negro, negro, negro. Como mi Mirad las escaleras al cielo. Escaleras al cielo. Aquí a la izquierda la fachada oeste, justo la parte de la tripota. Ahí la tenéis, sin cambios, sin novedades, de momento. De momento, ya sabéis que tienen que iluminarla, por llamarlo así. Pero no os preocupéis porque lo harán. Aquí tenéis uno, pasando tu pulserita, se enciende y algo tienes que hacer aquí. Aquí no es marcado nada, aquí no hay ningún rótulo de cómo se llama esta zona. Antes hemos visto que era celebración, pero estas de aquí pues aún no lo ponen. Vamos a ver aquí porque es el comienzo en este nivel del lateral este. Parece que también, bueno, aquí yo creo que es el escudo del Real Madrid, básicamente porque ahí se nota la corona. Y aquí la parte inferior del escudo. Y aquí yo creo que son simplemente dos franjas. ¿Lo veis? Dos franjas, una así y otra así. A ver si aquí igual, pero en horizontal. Bueno, horizontal. Sí, horizontal. Estas están en vertical y estas en horizontal. Y yo si toco aquí, ahí no hay nada. Nada, de nada. Así que vamos a ir bajando niveles. Vamos a ir bajando niveles. Porque aquí, fijaos, que me puedo crear yo una casita porque no hay nada de nada. Me pongo un sofá ahí, una lámpara al lado, la televisión al otro y a jugar. Es que luego me preguntan que por qué no uso la moto. Tengo una moto y no la cojo apenas. Pues, ¿cómo? ¿Ah, no? No, se tiene que ir para allá. Ah, vale, y si quiero ir al nivel 5. Es que por eso. Ah, es por ahí, ¿no? Es que por aquí no hay todo. Si sale no le van a hacer. Vale, vale, gracias. Madre mía, me he desorientado. Me he desorientado, bueno, lo dicho, que tengo una moto, nunca la utilizo, y es que esto es la ley de Murphy. Cuando la utilizo es hoy, que he venido, que hacía un tiempo extraordinario, un sol, prácticamente, bueno, pues tiempo de verano, era, bueno, tiempo más bien de primavera, estaba muy bien, con una chaquetilla así se estaba bien, pero en cuestión de minutos se ha cambiado todo. Ha empezado a llover, se ha levantado el frío, hay que bajar a otro nivel. Así que mira, a mí que haga frío me da igual, que haga viento me da igual, pero que llueva cuando estoy utilizando la moto me da mucha rabia, porque cualquier línea que esté pintada en el suelo, pises por lo que sea y frenes, te puedes ir al garete. Pero bueno, venga, seguimos avanzando. Otra de las zonas interactivas, aquí podéis ver, ya vimos en su día también cómo iluminaban esta zona, que es como una zona de porterías o algo así. Ahí están todos los mecanismos, los proyectores también, con sus lentes. Tenemos pues esas franjas que hemos visto arriba, están tapadas, aquí también están tapadas, pero se aprecian mucho mejor que arriba. Y nada, no hay novedades, la verdad. No hay ninguna novedad al respecto. Vimos una vez el encendido de estas máquinas, no hemos vuelto a ver. Supuestamente esto tenía que estar listo, según mis fuentes, a finales de febrero. Y bueno, estamos prácticamente en junio y aún nada de nada. Bueno, hacemos otra entrada triunfal con nuevas animaciones en el videomarcador, nueva publicidad. Y seguimos, porque tenemos que ir al fondo sur, porque han salido los porteros del Real Madrid. Y al final van a salir todos, va a empezar el partido y no hemos grabado el fondo sur, que también es una cosa y una zona muy importante. Venga, vamos. Bueno, esquina del fondo sur con el lateral este. Fijaos qué imagen más bonita, podéis hacer captura
Y por supuesto, aparte de eso, ya que le vais a hacer captura al vídeo, a esta imagen, también podéis suscribiros a esta cuenta, a este canal de YouTube muy madridista y que también sigue las obras del Real Madrid. Y que, bueno, si podéis dejar un like, ya mejor que mejor. Todo totalmente gratis. La verdad es que hoy podía haber echado el currículum para haber jugado con el Real Madrid. Porque madre mía, a última hora, Brahim también lesionado, Rüdiger, Álava, Militao, Núñez también. Bueno, chicos, chicas, bueno, imagino que más chicos que chicas que estéis viendo el vídeo, fijaos el fondo sur, menudo cambio sustancial que ha habido aquí, increíble. Esto que siguen colocando las láminas estas, el panelado, fijaos en el techo cómo han ido colocando los remates finales con esa iluminación final. First Edge Room. Aquí la gente sigue accediendo y como podéis observar, justo al lado del espacio Mau, están empezando ya a colocar las rendijas correspondientes. Aquí a la derecha están colocadas, aquí todavía no. Por eso veis que hay salteadas, porque aquí van a cerrar el techo con esas rendijas. Así que bueno, parecía que aquí estaba prácticamente todo listo, pero no. También tenemos esta iluminación que no es la definitiva, pero que poco a poco, ya aprovechando el verano, van a terminar ya de cerrar y rematar todo lo necesario para dejar... Uy, están silbando. Porque sale el Mallorca. Todo lo necesario para tener prácticamente todos los interiores listos. Fijaos qué bonito esta curva con el panelado rodeando y envolviendo la pared. Ahí veis el techo con la iluminación, que la verdad es que es brutal, Algo le van a hacer al suelo, porque si os fijáis, hay un margen de la parte inferior del pilar al suelo. Tenemos unos dedos de espacio, unos 3 dedos más o menos. Así que parece que aquí van a colocar un suplemento de suelo. Parece, Eso, o debajo de los pilares o debajo de la pared van a colocar algún tipo de base. No me consta. Tampoco... Además aquí, fijaos, hay más separación todavía, Aquí hay como 4 dedos de separación. Así que parece que el suelo del fondo sur no va a ser el que estamos viendo ahora, porque el de ahora parece que hasta incluso es resbaladizo. ¿Os acordáis en plenos inviernos que hemos visto cómo había gente que hasta incluso se resbalaba cuando llovía y la gente entraba húmeda? Húmeda me refiero mojada, no penséis mal porque ya estáis pensando mal. Y se encontraba con este suelo. No funcionan los ascensores. Bueno, se encontraban con este suelo y mucha gente se caía. Muchísima gente se caía. Bueno, vamos a ir bajando, tenemos que visitar la nueva zona, Starbucks. Aquí estas escaleras también son un poco raras, ¿no? No creo que los acabados sean así, porque los laterales sí. Bueno, los laterales, en este lateral sí está, parece que terminado, pero estas escaleras no están listas todavía. Se ven muy sucias, muy poco tratadas. Así que esto no está listo todavía. Bueno, llegamos a tribuna del fondo sur. Vamos a ver lo que ha avanzado esta parte central, porque el último día, el último partido, el último vídeo que hicimos aquí en el estadio, mira, que han empezado ya prácticamente a cerrar, colocando la estructura metálica, y posteriormente ya han empezado a colocar paneles de pladur, secciones de pladur. Así que esto no estaba el último día. Lo que sí estaba el último día
era la cristalera. Fijaos el eco. Hola, hola. Bueno, eco. Aquí la insonorización de la zona de tribuna del fondo sur es bestial, porque ya vimos el último día cómo habían empezado a colocar estas mamparas que cerraban todo este espacio. Me imagino que dando lugar en un futuro a la colocación de todas estas mesas para que se vea mientras que tomas un café el campo. Las X para que no te dejes los cuernos. Aquí ya puertas colocadas. Y aquí pues vamos a ver si han avanzado algo. Porque es que la verdad que he cambiado de protector. He puesto uno antiespía y no veo nada. Así que espero que os guste lo que estáis viendo, porque realmente yo no veo nada. El último día ya empezamos a ver cómo cerraban las paredes, como una especie de barra, ¿no? Se veía tanto en la parte central, por ahí, más o menos. Así que nada, en serio, no puedo ver nada. Veo tímidamente la pantalla. Así que espero que veáis novedades. Yo luego lo veré, por supuesto, para ver cómo va quedando, porque no veo nada. Aquí también colocaron cristal. Sigue la valla esta, pero han colocado cristal. Madre mía, la gente que hay ya. Hoy no creo que se llene el estadio, porque ya el Real Madrid ha perdido prácticamente la liga. La gente está muy desilusionada por la temporada que hemos hecho. Así que ya no creo que la gente tenga muchas ganas de venir a ver el fútbol. Otra puerta, esta es la puerta central, por así decir. Y huele a cañerías un montón. Pero un montón, ¿eh? ¡Wow! Aquí más cristales que cierran toda esta zona. Y vamos a ver aquí, porque fijaos que en el techo también tenemos novedades. Han empezado a cerrar el techo. Bueno, pues bastante bien, ¿no? Muy bien. Primero colocan esta estructura metálica y luego ya cierran con el pladur correspondiente, como hemos visto en el otro lado. Sistemas antiincendios. Ahí están. Sistemas antiincendios, bandejas. Bueno, qué bien, ¿eh? Muy bien. Tanto en la parte del techo como en la zona vertical, en la parte de las paredes. Aquí igual, replicando los trabajos del otro lado. Una réplica exacta de lo que ocurre en el otro lado. Y aquí pues también vamos a asomarnos. A ver, ¿y si pongo el flash? No se ve nada, ¿no? O sí se ve algo. Bueno, pues yo pensaba que se iba a ver algo y no se ve nada con el flash, ¿eh? No se ve nada de nada. El techo, que también me imagino que lo cerrarán, o no sé si lo dejarán así y luego taparán todo ese material antiincendios, ese material ignífugo con el que están envolviendo los pilares de esta zona. A lo mejor luego lo que van a colocar es como una especie de hierba, césped, un ambiente un poco como de jungla, ¿no? Como creo que ya vimos, no sé dónde lo vimos, no sé si será en el otro lado, pero quizá lo vayan a decorar así. Así que bueno, pues bien, la verdad que me gusta ver avances. Lo malo ya, que lo dicho, quedan pocos partidos. Y el próximo, lo estoy buscando, estoy entrando en la aplicación del Real Madrid. Último partido aquí, el domingo 25 de mayo. Último partido, ¿eh? Así que ya solamente queda uno para ver avances. Y bueno, son como una semana, ¿no? Más o menos, una semana y media por ahí, para ver el Bernabéu en su último partido de la temporada.
Bueno, seguimos visitando. Ahora estamos en tribuna. Estamos en tribuna del fondo sur, llegando al lateral este. Ahí vamos a fijarnos porque también han empezado a colocar a los lados este material. Bueno, sí, lo han empezado a colocar. Todo ese composite. Aquí se han empezado a caer las pegatinas y ahí falta un sector por colocar. Una tribuna del fondo sur, bueno, una tribuna en general bastante avanzada, muy bien hecha y a falta de remates finales porque yo creo que estos pilares sí están acabados, pero estos de aquí no lo creo. Y si esto se queda así, la verdad que queda un poco extraño. Yo creo que los terminarán envolviendo o dibujando o decorando de alguna forma para que quede bonito, ¿no? Vamos a otra de las zonas que tenemos muy de cerca en el canal, que también empezaron a colocar. ¡Ojo, madre mía! ¡Qué auténtica pasada! Fijaos cómo han avanzado en este lugar, Esto que prácticamente se puede quitar, no lo vamos a quitar para dejarlo más protegido aún. Madre mía, chicos, chicas. Increíble pero cierto, Qué auténtica pasada. Mira, estáis escondido ahí. No voy a sacar su cara. Fijaos cómo está todo esto, Madre mía lo que han avanzado. El techo ya prácticamente acabado. Con los acabados finales, la iluminación, el composite, a falta de cerrar ciertas zonas, como por ejemplo esta de aquí. Y fijaos lo que han avanzado, increíble. Es un material duro el composite, Madre mía. Hasta incluso los pulsadores de alarma, sistemas antiincendios también están colocados ahí. Increíble, Cuando quieren, esto es una metáfora, esto es una frase para tu vida. Cuando quieres, cuando te lo propones, puedes conseguirlo. Pues esto en las obras es lo mismo. ¿Por qué no hacen lo mismo con el segundo anillo LED? ¿Por qué no hacen lo mismo con las letras? Claro, al final yo desde aquí lo digo y dirá la gente, o hasta incluso los jefes de obra que me vean, o los encargados de las obras, de la obra, que me digan: Jesucito, tú lo ves muy fácil, pero no es tan fácil, machote. Al igual que muchos de nosotros, Muchos. Me refiero a muchos porque mucha gente está deseando. Bueno, vamos a hacer una entrada triunfal ahí abajo. Muchos decís que queréis que acaben las obras, que hagan ya X, que hagan ya Y, que pongan el segundo anillo, que pongan las letras y que esto acabe ya. Pero me imagino que esto tiene todos sus plazos, sus tiempos y obviamente todo tiene su causa. Así que si no han empezado a colocar esas cosas y no han hecho esos trabajos es por algo. Bueno, pues bienvenidos a la grada alta, a tribuna del fondo sur con el lateral este. Fijaos qué auténtica pasada. Mira. La gente súper ilusionada cuando se asoman por aquí y ven la cubierta, el videomarcador, ven el pedazo de templo que tenemos. Les cambia el rostro, Aunque luego tengan deudas por todos los lados, aunque luego haya fallecido su periquito, aunque luego lo hayan echado del trabajo, da igual. Llegas aquí y por un momento te olvidas de todo, Madre mía. Y cuando hagan el show lumínico, cuando hagan esa iluminación previa en los partidos, va a ser espectacular, Es que estamos todavía en beta, estamos todavía entre algodones porque aún faltan muchísimas cosas por hacer, muy interesantes, y eso lo veremos aquí en el canal, así que dale al like y suscríbete para no perderte nada. Venga, seguimos. Y desde aquí también podemos ver la colocación de este composite en este acceso del fondo sur. Y ya vamos a seguir nuestra rutina, vamos a irnos a nuestro asiento porque el partido está a punto de empezar. Ahí sigue el tío escondido. Ay, Dios mío. Bueno, no voy a sacar su cara porque
Al final, si no, le puedo meter en un lío. No, él no está haciendo nada tampoco, ¿eh? Ah, bueno, mira, ya se está metiendo en el Real Madrid. Así que esto va a empezar en breves. Francisco Javier Expósito Jaramillo y en el bar Jorge Figueroa Vázquez y Javier Iglesias Villanueva. En las alineaciones de ambos equipos. Con el Real Club Deportivo Mallorca, número 13, Leo Román. Con el 2, Mateo Chaume. Número 3, Tony Lato. Con el 6, Copete. Número Madrid, Club de Fútbol. Número 8, Fede. Con el número 31. Número 35, Raúl. 20, Fran. 15, Arda. 19, Dani. 10, Luca. El número 16. A ver, Ancelotti. Guardará un minuto de silencio en memoria de un Bocati, gran madridista, mítico portero y leyenda del fútbol argentino. Descanse en paz. Estos pedazos de cracks son de la NFL. Lo ha fallado. Qué locura de partido, qué auténtica locura de partido, que al final hemos tenido que remontar en el minuto 94. Bueno, pues nada, vamos a ver qué hace el Barcelona, pero seguramente gane al Español y prácticamente pues ya va a ser de la Liga. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis asistir al Classic Match o algún otro partido, aquí en el estadio o cualquier otro, también conciertos, por cierto, os puedo facilitar el link directo
para poder comprar vuestras entradas. Os lo dejo en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete, que es gratis. Nos vemos pronto.